Bienvenidos a este su primer CIPAS del Bien. curso de Economía Financiera del periodo 1601 del 2026. Les habla su tutor Emerson Oyola. Hoy es 11 de marzo del 2026. El objetivo de esta primera sesión es poder resolver todas esas dudas, inquietudes que ustedes tienen referente a la realización de la fase 2 del curso que actualmente estamos desarrollando, que tiene que ver con toda esa parte conceptual de la economía financiera, identificar sus principales teorías, sus principales pilares, pero además que ustedes vayan ya familiarizándose con lo que tiene que ver con el simulador Global 2020. Por eso que si se dan cuenta, el grueso de la actividad tiene que ver precisamente con que ustedes se apropien de esa empresa de la cual vamos a simular el comportamiento financiero en las próximas actividades. ¿Me confirma, por favor, que me están escuchando bien, que están viendo la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, sí, claro. Bueno, ¿qué necesito de ustedes? Que me confirmen en la asistencia en el campus. O sea, es obligatorio confirmar la asistencia en campus. Me verifican que les aparece el CIPAS en campus y le dan confirmar asistencia. Sí, señor, sí aparece y sí está activo el link. Ya todos confirmaron. Sí, profe. A mí no me aparece. Vuelve a cargar y que debe aparecer Es en la parte de abajo a abajo, no continua donde está Sí, la donde están los materia. cursos, después de los cursos. Sí, efectivamente. Bueno, el objetivo de esta sesión no es que ya sea yo más que todo el que hable, sino ustedes jóvenes. En un CIPAS no es diferencia de la web. La idea es escucharlos, que podamos hablar y vamos a iniciar a ver qué dudas tienen con relación a la tarea que estamos desarrollando. ¿Quién quiere decir algo? ¿O no tienen ninguna duda? Muy buenos días, profe. Habla Marisol Blanco. Bueno, en mi caso, pues es que hasta hace 2 días los compañeros se reportaron, dos compañeros se reportaron ahí en el foro del curso, pero pues yo he ido avanzando porque el tiempo apremia. Y pues la verdad que pues yo no sé ahí en esos casos cómo hacer porque pues uno avanza porque uno no quiere estar, ya me pasó el semestre pasado que terminé haciendo el trabajo igual yo, pero incluidos los que no habían hecho mucho. Entonces, pues quisiera saber, digamos, en ese caso uno cómo hace y también, pues, la verdad nunca había hecho algo así, entonces ya con respecto al trabajo como tal, no he sabido exactamente cómo orientarlo, o sea, hice un esquema, hice el esquema de procesos, hice también el DOFA y pues digamos que estoy ahí como estudiando los conceptos, hice ya la elección de la teoría, pero digamos que estoy como con todas las piezas y no sé exactamente cómo armarlo. Hasta ahí, profe. Bueno, con relación a los estudiantes que no participen en el foro, pues el foro precisamente es para eso, para dejar esas evidencias. Si ustedes definitivamente ven que sus compañeros no están participando, que solamente usted y otro más participen, pues deje esa constancia en el foro. Listo, sí, pues Sí, es que solo presentan, solo dicen, definitivamente lo tiene que realizar también todo con la constancia en el foro. sí, es que solamente llegan y se presentan. Entonces se presentaron y yo Marisol. dije, abrí un chat en Teams, un grupo en Teams para que trabajáramos allá, les dejé el enlace para que se reporten y para que trabajemos por allá. Esta es la hora que no. Y ya pues a mí me afana porque es que es poco tiempo y uno todos los días no puede estar en eso porque tiene que elaborar, tiene que hacer otras cosas. Entonces a esta fecha, 2 días, 3 días ya con hoy, de haber creado el grupo en Teams, los dos que se reportaron solamente se reportaron ahí en el foro, este es mi nombre, este es mi número,
Y yo por WhatsApp, pues no, porque es mejor por Teams que queda la evidencia de todo lo que uno está haciendo. De eso en el foro. Bueno, sí, señor. Bueno, para iniciar, quiero plantearles esta pregunta para que reflexionemos acerca de cómo influye el valor del dinero en el tiempo, el riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones financieras y en el diseño de estrategias organizacionales competitivas en las empresas. Acuérdense que nosotros vimos que existen unos pilares de la economía financiera. Dentro de esos pilares están lo que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo, el riesgo y la incertidumbre. ¿Cómo influyen estos elementos, estos pilares en la toma de decisiones financieras en las empresas? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué son importantes tenerlos en cuenta? A ver. ¿O tienen alguna duda qué tiene que ver eso con el valor del dinero en el tiempo? ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es la incertidumbre? En la web explicamos, por ejemplo, la diferencia entre riesgo e incertidumbre. ¿O será que es lo mismo? ¿Quién me dice? A ver. Marisol. Qué pena, profe, pero bueno, otra vez yo. Sí, en mi caso considero que la incertidumbre es no saber a futuro qué puede suceder. Y el miedo o el riesgo es lo que realmente se conoce que puede suceder. Creo que es como la diferencia. Y el dinero en el tiempo es porque el dinero hoy no va a valer lo mismo que en el futuro. De pronto así resumido. Mira que riesgo e incertidumbre se relacionan en un aspecto, y es que uno definitivamente no sabe qué va a pasar en el futuro. Nadie conoce con certeza lo que nos espera el futuro, ¿cierto? Si fuera así, o sea, si las inversiones no tuvieran asociados este elemento, todos fuéramos, como se dice, a la fija, ¿cierto? No había ninguna posibilidad de perder, pero desafortunadamente existe esa posibilidad que los resultados finales no sean lo que nosotros esperamos. El riesgo, a diferencia de la incertidumbre, el riesgo se puede medir, se le puede asignar una distribución de probabilidad. Si usted va a lanzar un dado y va a apostar a que cae, o va a lanzar una moneda, va a apostar 1.000.000 a que cae cara, ¿cuál será el riesgo de que usted pierda ese 1.000.000 de pesos? A ver. El mismo millón de opciones. ¿Cuál será? Ahí se le puede asignar un número, ¿cierto? Una probabilidad. Sí, Miren claro. que si yo lanzo una moneda, hay dos opciones. Si tengo el 50% de posibilidades de ganar, pero también tengo el 50% de posibilidades de perder. Entonces, al riesgo ya se le puede asignar una distribución matemática, una probabilidad. Se le puede medir porque ya existen estadísticas. En cambio, la incertidumbre, no. Cuando hay incertidumbre, es más difícil asignarle esa distribución de probabilidad. La principal fuente de incertidumbre es la naturaleza. A pesar de que hemos avanzado mucho al respecto, nadie puede prever lo incierta que es la naturaleza. Hoy en día, por ejemplo, con los terremotos, nadie puede decir que mañana va a pasar un terremoto en tal parte o que no va a pasar. Entonces, esos son focos de incertidumbre. Es más difícil de manejar que el riesgo. Y efectivamente el valor del dinero en el tiempo tiene que ver con el hecho de que un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana, ya eso lo explicamos. Entonces miren cómo esos elementos sin lugar a dudas son indispensables para tener en cuenta al momento de tomar decisiones financieras. ¿Cierto? Sí, señor. Si no existieran esos elementos, es como si en la economía no existiera la escasez, o sea, no tendría sentido estudiar economía si los bienes no fueran escasos. No tendría sentido la economía financiera si no existiera el riesgo, si no existiera la incertidumbre. Digamos que lo que da vida precisamente a la economía financiera son estos elementos.
¿Alguien más quiere decir algo al respecto? ¿Cómo afecta la toma de decisiones en las empresas estos elementos? ¿O qué importancia tienen? Ninguno más. Yo pienso que para aminorar el riesgo, digamos, o para que sea más positivo, entonces es donde viene todo lo que es la planeación y digamos que siempre va a haber esa incertidumbre de que el dinero va a valer, en la medida que va pasando el tiempo, va a valer menos, ¿cierto? Pero para aminorar esto y hacer positivo esto para la empresa, entonces ahí es donde viene todo lo que es la planeación y, y hacer una buena organización en esto, en los negocios o en el trabajo, en lo que se está organizando para que así no afecte tanto, digo yo. Yo pienso Las también que palabras. por ello, ay, perdón. Dime. Sí, yo pienso también que es demasiado importante porque eh, la empresa por eso debe llevar a efecto una planeación estratégica, tratando de abarcar todas las posibilidades de riesgo y también tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo para saber qué inversiones se pueden hacer, en qué debe invertir, cómo debe invertir, la tecnología y el comercio, cómo lo pueden abordar de acuerdo a estos elementos que son, digamos, la base para que no sea un fracaso lo que va a llevar a efecto la empresa. Sí, Hasta ahí. es correcto. En pocas palabras, el objetivo de la economía financiera, ¿cierto? El estudio de esta disciplina es analizar estos elementos para que los resultados, digamos, tener como esa certeza, tratar de disminuir ese riesgo, esa incertidumbre, todo lo que tiene que ver con la planificación, con la forma como se van a invertir esos recursos. Sí, señor. Bueno, jóvenes, en esta fase 2, básicamente hay una actividad que es individual y hay una actividad que es colaborativa. La actividad individual tiene que ver que inicialmente ustedes deben revisar los referentes bibliográficos, el manual del simulador Global 2020, van a seleccionar una teoría clave de la economía financiera, van a realizar una síntesis personal de esa teoría y van a explicar en qué área del simulador se podía relacionar o aplicar esta teoría que ustedes seleccionaron. ¿Tienen alguna duda relacionada a esa parte? Ya miramos algunas teorías referentes a la economía financiera. Y la actividad 2, o la actividad colaborativa, que básicamente van a hacer un diagrama de procesos de todas las decisiones o el flujo que ustedes deben seguir para tomar esas decisiones dentro del simulador y van a realizar la planeación estratégica también de esa empresa simulada. Con relación a la primera parte, podemos identificar algunas de esas teorías principales que tienen que ver con la economía financiera y que ustedes pueden abordar al respecto. Tenemos, por ejemplo, la teoría del portafolio de Harry Markowitz. Esta teoría plantea que los inversionistas pueden maximizar su rendimiento esperado y reducir el riesgo mediante la diversificación. Es decir, combinando distintos activos en lugar de invertir en uno solo. Markowitz demostró que es importante, no es solo hecho de riesgo individual, sino el riesgo de todo el portafolio. Un permiso, yo doy mi teoría aquí. Pocas palabras, lo que plantea estas teorías es no meter todos los huevos en una misma canasta, diversificar las inversiones. Y esto permite reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque si hay las inversiones con mayor riesgo y si hay inversiones con menor riesgo, ahí se compensa.
el riesgo total va a ser menor. ¿A qué teoría o a qué área del simulador, si ustedes ya hicieron esta parte, puedo asociar yo esta teoría, por ejemplo? A ver. Yo creo que en la toma de decisiones de cuántas fábricas se van a instalar nuevas en otros países, pienso. ¿Y qué otra inversión se asume ahí en ese simulador? A ver. En tecnología, o sea, en mejorar la parte de productividad con mejora en la tecnología para los procesos. Miren que yo puedo hacer esa parte asociándola directamente a la expansión, a la apertura de la nueva fábrica, inversión en tecnología. También hay una parte de inversión en capacitación. O yo podía decir que no voy a abrir una nueva fábrica, sino que me voy a concentrar voy a invertir más en capacitación, voy a invertir más en la parte productiva, en la fábrica que tengo en España, para diversificar así la inversión y no invertir solamente en la fábrica, ¿cierto? En la nueva fábrica. Sí, señor. También tenemos la teoría del modelo CAN de William Sharpe, que este modelo de evaluación de activos de capital, conocido como el CAN, explica la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado de un activo, señalando que los inversionistas deben ser compensados básicamente por el riesgo sistemático, es decir, aquel que no puede eliminarse mediante la diversificación. Este modelo establece que a mayor riesgo de mercado asumido, mayor será la rentabilidad esperada, convirtiéndose en una herramienta fundamental para valorar activos financieros. Este es uno de los modelos que nosotros vamos a analizar en el desarrollo del curso y tiene que ver con el hecho de que si simplemente lo lógico, que si el accionista, el inversor va a asumir un nivel de riesgo más alto, asimismo debe ser la rentabilidad esperada de esa inversión. ¿Dónde podemos relacionar esta teoría? A ver quién me dice. O ninguno ha compartido esta teoría en sus aportes. Ninguno ha hablado de la teoría del modelo. Yo sí he visto por ahí algunos. También tenemos la teoría de los mercados eficientes, que esta teoría plantea o sostiene que los precios de los activos financieros reflejan toda la información disponible en el mercado, lo que implica que no es posible obtener ganancias extraordinarias de manera constante utilizando información pública. Según esta teoría, los mercados reaccionan rápidamente ante nueva información, haciendo que los precios se ajusten de forma casi inmediata. Por ejemplo, si yo pensaba comprar acciones de las empresas petroleras porque para venderlas después más cara porque va a aumentar el precio, seguramente ya mucha gente tiene esta información, está haciendo lo mismo en estos momentos y ya el precio de esas acciones subió. No es posible ganar al mercado con información pública. ¿A qué área del simulador puedo asociar esta hipótesis? ¿O ninguno ha seleccionado esta teoría? Y tenemos la teoría de las finanzas conductuales. Esta teoría combina la economía y la psicología para explicar que los inversionistas no siempre toman decisiones racionales, ya que están influenciados por emociones, riesgos cognitivos y comportamientos irracionales. La gente se guía por lo que dicen los otros, si el otro vendo, yo también vendo.
son influenciables las personas y no muchas veces tomamos decisiones 100% racionales. También tenemos la teoría de la estructura de capital. Esta teoría lo que analiza es cómo la combinación entre deuda y patrimonio, influye en el valor de las empresas. La estructura de capital tiene que ver con el hecho de cómo se financian las empresas. Y las empresas simplemente se financian con capital propio, es decir, con el capital que aportan los accionistas, o con deuda, como todos nosotros. O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos a comprar un activo y no tenemos los recursos, tenemos que salir a endeudarnos, ¿cierto? O podemos pagar una parte con el patrimonio, con nuestros recursos, y la otra con deuda. Asimismo hacen las empresas. Y esto es lo que plantea la teoría de la estructura del capital, y que esta combinación entre lo que es el capital propio y la deuda va a terminar influyendo en el valor de las empresas. ¿Dónde puedo aplicar esta teoría? A ver. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el objetivo en esta parte? Selecciona una teoría de esas de la economía financiera, hacen un resumen de esa teoría, una síntesis personal, y explican con qué área del simulador se puede relacionar esa teoría. Esa síntesis personal, que es principalmente lo que están fallando, tiene que ser un análisis propio, con sus propias palabras, no simplemente copiar y pegar, o sea, que se vea que usted efectivamente apropió el concepto o la teoría a que se refiere. Y asimismo explicar cómo se relaciona con el simulador. No es simplemente mencionar el área, sino explicar el por qué. Yo creo que esta parte la tenemos clara a todos, ¿cierto? Bueno, lo que tiene que ver con las actividades colaborativas, que es elaborar el diagrama de procesos y es elaborar la planeación estratégica, ustedes la tienen que hacer necesariamente con base en la información que les proporciona esa empresa simulada. Muchos están haciendo diagramas generales, muchos están haciendo DOFAs generales, DOFAs que se aplican a cualquier empresa y que no están tomando la información de la empresa que está en este simulador. Recuerden que esta es una empresa del sector textil que fabrica elementos para hombres, camisas, corbatas y complementarios, cinturones, billeteras, que tiene una fábrica principal que está ubicada ¿dónde? A ver si alguno de ustedes ya se leyó eso. ¿Dónde está ubicada la fábrica principal que tiene esta empresa? A ver. ¿Dónde está ubicada la fábrica a que hacemos alusión en esta empresa? En España, profe. Es una empresa que está ubicada en España. Habla también de las diferentes áreas de decisión del simulador. Habla de que la empresa puede segmentar sus clientes con 3 tipos diferentes, lo que tiene que ver con el precio, lo que tiene que ver con el diseño y lo que tiene que ver con la marca. Es decir, clientes, por ejemplo, lo que tiene que ver con el precio son clientes que simplemente se fijan en que si es barato o caro el producto. Por el contrario, lo que se fijan más en el diseño tiene que ver ya con la moda, con la forma como están fabricadas, confeccionadas esos productos. Y los que se van por la marca son definitivamente personas que son fieles a una marca, no les importa el diseño como tal,
ni mucho menos el precio, sino porque sean de una determinada marca. Entonces, esta empresa puede segmentar los clientes de esa forma. También eso hay que tenerlo en cuenta al momento de elaborar el diagrama, de elaborar la planeación estratégica. Miren que esta empresa, si bien tiene su sede en España, también puede expandirse a otros 6 mercados, ¿cierto? Aquí están los mercados a los que se puede expandir. Las características de la fábrica también la menciona, todo eso pueden incluirlo en el DOFA. Las diferentes áreas y sobre todo esta parte súper importante que deben incluir ustedes al final y es lo que tiene que ver con las áreas de decisión. En estas áreas es que van a tomar las decisiones ustedes. ¿Con qué objetivo final? La creación de valor. O sea, todo esto que ustedes van a hacer aquí tiene que ver con la creación de valor. Toman estas decisiones que están aquí, decisiones que tienen que ver con construcciones de nuevas fábricas, gastos de mantenimiento, planificar la producción, la tecnología industrial, la selección de proveedores, la ampliación de capital, la entrada a nuevos mercados, la forma como me voy a financiar, la promoción de la marca. Tomo estas decisiones con el objetivo de incrementar el valor de la empresa. Y al final los resultados se miden de esta forma. La creación de valor va a determinarse de acuerdo a los resultados económicos, la participación de mercado, la innovación del producto y el valor de la marca, así como la tecnología industrial y la capacitación de la organización. Entonces, todos estos elementos que están aquí, ustedes los deben incluir en lo que tiene que ver con el diagrama y lo que tiene que ver con el DOFA o los objetivos estratégicos que ustedes planteen. ¿Sí les quedó claro? Sí, señor. Bueno, lo primero que debemos hacer de forma colaborativa es lo que tiene que ver con el diagrama de procesos. ¿Qué es eso de un diagrama de procesos? Digamos que también conocido como un diagrama de flujo. Es una representación gráfica que ilustra la secuencia de pasos, actividades o tareas de un proceso de principio a fin. Es decir, en ese diagrama se muestran los pasos, la secuencia que va a seguir un determinado proceso. En este caso, el proceso es la simulación que ustedes van a realizar en ese simulador. ¿Dónde inicia y al final cuál es el objetivo o dónde termina? Este diagrama de procesos debe incluir una simbología, que también es algo en lo que muchos están fallando, que están presentando es mapas conceptuales, mapas mentales que no tienen que ver con esta parte que se está exigiendo de los diagramas de proceso o de flujo. O sea, este diagrama debe incluir obligatoriamente esta simbología. Debe incluir óvalos que representan el inicio y el fin del proceso, rectángulos que representan las actividades, el paso a paso, la acción, los rombos que representan decisiones, que señalan un punto donde se debe responder una pregunta, generalmente sí o no. Cuando usted incluye el rombo, en ese rombo necesariamente debe haber una pregunta, de esa pregunta sale un sí o sale un no. Si sale un sí, el proceso sigue, si sale un no, hay que volver a la parte de planeación. Debe incluir flechas o líneas de flujo que conecten los símbolos y muestren la dirección en la que avanza el proceso. Miremos un ejemplo de un diagrama de procesos. Vamos a suponer que el proceso que voy a hacer es preparar el examen de economía financiera. Y entonces planteo el inicio, que miren que tiene que verse reflejado con un óvalo. Y voy a plantear las actividades. La primera actividad es revisar el temario del examen. Organizo el material de estudio. Voy a tomar una decisión aquí. Verifico si el material está completo. Si no está completo, entonces la tarea es conseguir el material faltante. Si está completo,
Efectivamente, verifico entonces si el tiempo es suficiente, si no, ajusto el plan, sí, elaborar un plan de estudio y calendario. Revisar y estudiar los temas. ¿Tengo dudas? Sí, consultar al profesor, al compañero. No, entonces voy a realizar un simulacro del examen, descansar y relajarme antes del examen. Y por último, presentar el examen. Bueno, el objetivo de esto es mostrarles a ustedes que el diagrama que ustedes van a elaborar debe llevar esta simbología. Para el caso del ejemplo del simulador, pues ustedes deben analizar el entorno o pueden plantear un objetivo de rentabilidad, por ejemplo. Deben incluir rectángulos donde se presenten las diferentes áreas como el marketing, producción, los pilares teóricos de la economía financiera. Acuérdense que el diagrama debe incluir lo que es el riesgo, la rentabilidad y el rombo de decisión. Y al final, que el objetivo es la creación de valor. Ese es el fin de todo ese proceso del simulador, es que la empresa aumente valor. Miremos otro ejemplo de un diagrama de procesos de la toma de decisiones empresariales. Partimos en este caso con un inicio que es definir la estrategia global y para eso voy a llevar a cabo estas actividades que consisten en revisar la situación actual, es decir, los informes, identificar oportunidades y problemas. Aquí tomo una decisión. Que si se requiere la inversión, sí o no. Sí, entonces hay que canalizar recursos, canalizar costos y rentabilidad esperada. Perdón, analizar costos y rentabilidad esperada. Y sigo con las actividades, que es resaltar o reajustar las propuestas, o si no, me devuelvo a revisar la situación actual. Sí, se aprueba el presupuesto, inicio los proyectos, implemento las decisiones en el simulador, los resultados crean valor, sí, se logra el fin del proceso. Si no, hay que devolverse. Profe, tengo Preguntas, una... dudas. Díganme, Marisol. Sí, las teorías que su merced presenta ahí, que son las que acaba de ubicar, ¿son las únicas o hay otras? Porque pues yo leí sobre una que era la teoría de la decisión financiera y pues sobre esa pues esa fue la que elegí como para la elección porque me pareció muy completa. Es que decisión financiera, hay que verificar bien el nombre de la teoría, analizarla, porque es que la decisión financiera no es como tal una teoría, sino, digamos, un concepto, ¿cierto? No, o sea, sí pueden, sí hay, esas son teorías de ejemplo, la que yo les planteé. Ah, ya. No necesariamente son esas, son simplemente ejemplos. Ah, entendido, profe. Muchas gracias. Con relación a esta parte que deben realizar del diagrama de procesos, ¿tienen dudas, preguntas de esta parte? No, profe, me aclaró muchas dudas para poder organizar el diagrama porque yo ya había hecho una parte, pero no lo había hecho así con rombos y eso, sino como menos así, con colores sí, pero no tomando en cuenta así las figuras como su merced lo estaba diciendo. Gracias. Entonces miren que aquí el fin para nuestro caso sería la creación de valor, ¿cierto? Aquí debe terminar el proceso. Si la empresa crea o no valor. Este sería aquí lo último. Si no,
nuevamente hay que devolverse. O sea, indispensable del flujo que también represente esta parte, o sea, indicar que como su nombre lo indica, es un flujo, es algo que se está moviendo constantemente, que si al final no se logran los resultados, pues hay que volver a revisar que falló, por ejemplo, en la etapa de planeación. Y sí, pues ahí termina el proceso. Los rectángulos son las diferentes decisiones que yo voy a tomar, las actividades, las diferentes áreas, incluir los rombos estos de decisión. Acuérdense que hay muchas decisiones que se pueden tomar, ¿cierto? Sí, son bastantes, de hecho. Y los demás que me cuentan, ¿cómo van con esta parte? ¿Qué dudas, preguntas tienen al respecto? Les voy a colocar una encuesta en el chat para que por favor también la diligencia. Los que no han confirmado todavía asistencia en el campus, les agradezco que es necesario, obligatorio que puedan confirmar esa asistencia. Ahí mismo en el campus, debajo de donde están sus cursos, debe aparecerle el CIPAS. Simplemente seleccionan confirmar asistencia y diligencian esta encuesta de satisfacción. ¿No tienen alguna duda, algún comentario relacionado con esta parte? No, profe. Entonces, el diagrama de procesos debe cumplir tanto con la forma como con el fondo, ¿cierto? La forma es toda esta parte de la simbología que involucra este diagrama de procesos de flujos, que obligatoriamente debe usarse. Y el fondo es que se trabaje con la información de la empresa simulada, es que incluya lo que se plantea ahí de los principios de riesgo, de rentabilidad, las diferentes áreas, las diferentes decisiones que se van a tomar en el simulador. ¿Cuál es el proceso que nosotros vamos a analizar? Lo que yo voy a hacer en el simulador, y ahí está, el manual le explica cuál es, digamos, el paso a paso de cuál es la información que necesita o cómo se van a valorar los resultados y qué es lo que al final se busca, que es la creación de valor. Es decir, el proceso debe finalizar con la creación de valor. Todo esto debe ser con base en la información que está en el manual, no es información genérica que sea aplicable a cualquier empresa, sino que esto necesariamente tiene que ser con la información de la empresa del sector textil, que fabrica camisas, que fabrica corbatas, que le fabrica elementos complementarios para hombres. Y el segundo punto tiene que ver con la planeación estratégica. La planeación estratégica, para lo cual, nuevamente recalco, deben tomar la información de la empresa simulada. Esta planeación estratégica involucra un DOFA, plantear objetivos estratégicos, plantear indicadores claves de éxito. Recordemos qué es eso del DOFA. Acuérdense que el DOFA, digamos que es un diagnóstico que nos permite conocer la situación real de la empresa para tomar decisiones estratégicas. Se divide en dos grandes entornos, en la parte, digamos que interna, que es la que se puede controlar, que es la que depende de la empresa, y la parte externa, que es no controlable porque depende de otros factores que se salen del control de la empresa. Entonces, internamente yo defino lo que son mis fortalezas o puntos fuertes, que tiene que ver, por ejemplo, con recursos y capacidades en lo que se destaca la empresa, como tecnología avanzada, un buen equipo de trabajo, pero también puede tener debilidades, que son, digamos, que los puntos críticos o carencias que debemos mejorar, como la falta de presupuesto, los costos altos.
Y externamente tenemos lo que son las oportunidades, que son situaciones de mercado que podemos aprovechar para crecer como empresa. Por ejemplo, vender a nuevos países, las tendencias del mercado, pero también existen amenazas. Las amenazas son riesgos del entorno que pueden afectarnos, por ejemplo, como los nuevos competidores, una crisis económica, cosas que se salen de nuestro control. Por ejemplo, alta competencia en el sector textil, especialmente en mercados internacionales, puede ser. Sí, señora, es correcto. Aquí hay Gracias, algunos profe. elementos que yo extraje y que ustedes pueden clasificar según debilidades, oportunidades o amenazas y que tienen que ver con la empresa simulada. Por ejemplo, la capacidad limitada de fábrica en España. ¿Esa dónde la puedo clasificar? A ver. Esa es una oportunidad, es una amenaza, es una debilidad, es una fortaleza, Un punto débil. un punto débil, ¿cierto? Nivel bajo de tecnología inicial. ¿Ese dónde lo puedo clasificar? Esa puede ser una amenaza, yo creo. Una amenaza. ¿Quién más? Una debilidad. Miren que sería una debilidad, ¿cierto? Es algo que interno a la empresa. Competencia fuerte en camisas. Una amenaza. Una amenaza. Es algo que se sale del control de la empresa. Tiene que ver con los competidores. Bueno, esta se vende por sí sola. Oportunidad en mercados emergentes como México o Polonia. Oportunidad. Oportunidad. Una oportunidad, ¿cierto? Diversificación de líneas. O sea, tengo 3 líneas de producto. Una fortaleza. Fortaleza. Una fortaleza. El control del inventario. Fortaleza. Fortaleza. Marca poco posicionada. Amenaza. Amenaza. Debilidad. Marca poco Debilidad. posicionado. Miren que es interno también, tiene que ver, están bajo mi control. Dependencia de una sola fábrica. Punto débil. Debilidad. Un punto débil también. Crecimiento de mercados emergentes. Amenaza. 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 ¿Y por qué amenaza? Porque no depende de Porque la empresa. no es solo, no está en las manos de la empresa. Pero ¿y por qué sería una amenaza para mí que haya otros mercados donde yo pueda vender? Porque las ventas pueden bajar. Porque hay más opciones para los compradores. Si no nos ponemos pilas. Sería al contrario, ¿cierto? O sea, si hay unos mercados emergentes, como por allá lo que mencionan, de Polonia, de otros No, sería mercados, oportunidad. sería una oportunidad, ¿cierto? Posibilidad de ampliación de capital. ¿Esa qué sería? Fortaleza. Una Oportunidad. fortaleza, ¿no? Una fortaleza. Saturación del mercado español. Esa sí Amenaza. sería una amenaza. Y esa sería una amenaza. Entonces, miren, estos son algunos elementos que yo he sacado, pero ustedes pueden sacar muchísimos más de toda esa información que tienen en el simulador. A ver, ¿quién me puede dar otros, por ejemplo, a ver que ustedes ya hayan hecho? ¿De amenazas o de cuáles, profe? De cualquiera. Ya no hay más. Posibilidad de mejorar el nivel tecnológico industrial.
Ese sería Una fortaleza. una fortaleza. ¿Cuál otra? A ver, La capacidad para ajustar los niveles de producción según la demanda. también sería válido. ¿Cuál otro? Un avance tecnológico que mejora los procesos productivos, una oportunidad. Sí, podría ser también. Miren que también está la parte de la capacitación, o sea, la posibilidad de mejorar en la parte de invertir en capital, la posibilidad de el crédito que se puede obtener. Toda esa información que ustedes tienen, miren que tienen mucha información para hacer el DOFA relacionado con la empresa, o sea, no estar colocando cosas generales, cosas que se pueden aplicar a cualquier empresa, como un buen equipo de trabajo. Bueno, listo, eso es una fortaleza, pero eso se puede aplicar a cualquier empresa del mundo. Bueno, Entonces, esa es la invitación. Toda la información, repito, tanto del diagrama como del DOFA, deben hacerlo con base a la información que encuentren en ese anexo del manual del simulador. Y asimismo van a plantear los objetivos estratégicos de acuerdo a las decisiones que ustedes van a tomar, que ahí están las diferentes áreas en las que se toman las decisiones. Miren que el objetivo general, el objetivo final de todo este proceso es el aumento de la creación de valor de la empresa. Es decir, al final lo que se va a medir es si la empresa aumentó valor o no. Digamos que ese sería como uno de los objetivos, el objetivo general. Que para cumplir esos objetivos general debo tomar una serie de decisiones. Dudas, preguntas. Entonces miren lo que les decía, que al final el valor de la compañía es lo que va a determinar si se obtuvo éxito o no en esas decisiones que ustedes tomaron. Las decisiones que se van a ver reflejadas en resultados económicos, participación en el mercado, la innovación del producto y el valor de la marca. La encuesta de satisfacción está en el chat. Por favor, la diligencia. En lo que no han marcado la asistencia también, por favor, marquen la asistencia. Los que entraron de último, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Respecto a la encuesta, ¿este CIPA de qué? ¿De alta complejidad? CIPA de curso. De ¿Qué curso. opciones les aparece? A ver. CIPA de primera matrícula, cursos de complejidad territorial, dinamizados por mediador y dinamizadas por estudiante. Solo hay esas 5. Dinamizados por mediador. H mediador. Sí. Tutor, yo En tengo la una UNAD también duda, existe. qué Dígame, pena. Tengo una duda respecto a la guía. dime. Hay un punto que dice paso 5, cuadro comparativo de decisiones estratégicas. Ese es el último punto del anexo, ¿cierto? Ese cuadro comparativo es para que ustedes tengan información para elaborar lo que está arriba, que es el DOFA y los objetivos estratégicos. A ver si yo encuentro el anexo por aquí. Ay, sí, por favor, porque es que ese pedacito sí me tiene como un poquito confundida para el desarrollo. Vamos a ver si lo encuentro. Anexo 3, planación estratégica.
Entonces aquí está el DOFA. Los indicadores claves de éxito. Bueno, este es uno de que me encontré ya de casualidad diligenciado. Miren que lo último que pide son la parte de los indicadores. O sea, ustedes van a hacer el DOFA, los objetivos estratégicos y la parte de los indicadores claves de éxito. El cuadro es para que les sirva a ustedes de base para plantear esos objetivos, para elaborar el DOFA, para plantear esos indicadores claves de éxito. ¿Sí te quedó claro? Tutor, pero entonces ese cuadro comparativo, lo que no entiendo es si está allí en el mismo anexo, si hay o que hay que construirlo desde cero. Es lo que de pronto no he podido como entender muy bien. No, en el anexo no está. Voy a descargarte un anexo en blanco como tal. Y los demás, ¿qué dudas, preguntas tienen? Mientras yo descargo el documento. Mientras descarga el documento, yo le quería pedir el favor. Si la próxima cita de la actividad 3 la podría hacer más temprano, porque si sufre uno, lo digo por mí, uno sufre mucho haciendo este trabajo porque para mí personalmente es nuevo todo. Entonces sí sufre uno mucho haciendo el trabajo y pues gracias a que usted contesta los foros a tiempo y todo, uno va haciéndole, pero si tenemos esta explicación antes de hacerlo, muy buena, uno puede como que fluir más con el trabajo. Sí, estoy de acuerdo con la compañera porque también todo esto para mí es nuevo. Hacerla más temprano, no le entendí. ¿Más temprano es la hora o es antes de...? No, es que imagínese que esta materia se Antes. acaba el 18 y hoy es Ah, 11. eso. Pero miren que todavía tienen 7 días, casi 8 días para hacer la Uy, actividad. O sea, no, usted pero quiere uno decir... sufre. Le digo que yo sufrí mucho, mi grupo sufrimos bastante haciendo el trabajo porque no entendíamos cómo era. Y 3 días antes ya su merced no hace revisiones. Bueno, miren que este es el anexo, como les decía, ese cuadro, ustedes lo hacen por aparte, también lo anexan al trabajo, que se vea que les sirva de base para hacer esta parte. O sea, el cuadro es para servir de base para esto. Listo, ¿Tienen tutor, alguna muchas duda con gracias. el diagrama, con la planeación estratégica? Miren que si ustedes se acogen, digamos, a lo sugerido, que es tomar esa información que está ahí del manual de la empresa y hacer juiciosos el DOFA y hacer ese paso a paso del esquema del diagrama con base en la información que está ahí, les va a rendir mucho el trabajo, ¿cierto? Sí, ahí vamos, profe. Y los demás, ¿qué dudas, preguntas tienen con relación a la primera parte? Recuerden que hay una parte individual, que esa simplemente se evidencia en el foro, que es relacionado con la selección de la teoría, hacer la síntesis, explicar con qué área del simulador se relaciona, todo con sus propias palabras. Si van a copiar y pegar, pues hay que citar al autor de donde ustedes sacaron eso y después sí pueden hacer la síntesis ya con sus propias palabras.
que copiar y pegar se puede hacer, pero siempre y cuando yo cite, o sea, si esos no son mi conocimiento, si eso yo lo saqué de otra parte, tengo que citar al autor, ¿cierto? Y elaborar el diagrama de procesos que cumpla con la parte de la forma, decir lo que tiene que ver con todas esas figuras que les comentaba debe tener este diagrama y el fondo, que es ya como tal la información que debe tener. Preguntas, dudas, jóvenes, estamos a tiempo todavía. ¿No tienen ninguna duda, ninguna otra pregunta final? Espero que les haya servido esta información para los que no han iniciado, pues empezar a iniciar el trabajo. Todavía tenemos el tiempo creo que suficiente. Faltan un poquito más, poquito menos de 7 días. Los que ya habían avanzado, pues tomar también esta información para que les sirva de base. Claro, muchísimo, profe. Pues por lo menos a mí me aclaró muchas dudas y sí me toca corregir bastantes cositas. Muchas gracias. Bueno, Andrea por ahí comenta pues que no puede por el horario comentar, hablar, pero igual puedes escribirme por el interno, Andrea, y si quiere mañana me puedes ir pasando lo que lleves y vamos mirando. Varios se conectan por el team y por ahí les he hecho la retroalimentación en la medida de lo posible. No hay más preguntas, no hay más dudas, jóvenes. La encuesta, por favor, la diligencian, me confirman asistencia en el campus. Vamos a mirar por aquí qué preguntas hay en el chat. Bueno, Andrea, ya le respondí. Carolina me dice que envió el trabajo en el foro. Sí, hoy voy a evacuar todos esos trabajos que tengan pendiente en el foro, que no sean de hoy. Los de hoy así se responden mañana. He tratado de estar oficioso con esa retroalimentación en la medida de lo posible. Esta presentación, pues si quieren, se las voy a compartir por el chat para que tengan ahí el apoyo de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el diagrama, si tienen dudas de cuáles son las formas, las figuras que deben aparecer en este diagrama. Uy, sí, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, ahorita apenas termine la reunión, apenas cuelgue la llamada, pues les paso la presentación por ahí. ¿No tienen entonces más dudas, más preguntas, jóvenes? Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, podemos dar por terminada esta sesión. Recuerden que la actividad cierra el 18 creo que es martes.
3 días antes, no se por cuestiones de tiempo, a veces no es ni siquiera que uno no quiere, sino porque por el tiempo, porque la mayoría acostumbra subir los aportes a última hora. Entonces no se pueden retroalimentar. El trabajo no lo suban. Si es el 18, ya el 18 no tienen necesidad de estar subiendo eso al foro, porque ya solo van a ver son sus compañeros y no el tutor. Buenos días, tutor. Pues la verdad por mi parte no tengo dudas. Yo solo estoy esperando, más que todo por acá por el Teams, que sé que es más rápido porque lo que presentamos fallas con mis compañeras es sobre la gráfica de flujos que se llama, no me acuerdo bien el nombre, y ya, o sea, eso es lo único que nos falta como para poder consolidar ya bien el trabajo. Ya el DOFA le hicimos las correcciones, así como usted nos dijo, y solo nos falta pues ese tema del gráfico, y pues ya se lo dejé desde ayer, entonces estoy esperando que usted me responda, nada más. Listo, ya ahorita lo reviso. Recuerden que deben presentar un trabajo escrito, ¿cierto? Recuerden que un Ah, sí, trabajo pues, lleva señor. su portada, No, introducción. nosotras ya tenemos todo eso listo. De hecho, nosotros la subimos así ya consolidado y usted nos indicó fue el tema de la gráfica y como reforzar más el tema del DOFA, ya se hizo, pero pues ya como que le envié fue por acá por el Teams como tal la foto de la gráfica con las correcciones que usted me sugirió para poder como que ya volverlo a cargar otra vez al foro, pero Listo, listo. Ya me pongo en eso. Entonces, como les decía, un trabajo muchas escrito, gracias. portada, introducción, objetivo general, objetivos específicos. Lo ideal es plantear un objetivo específico por cada punto de la guía y plantean conclusiones. Deben plantear, si plantean 5 objetivos específicos, entonces deben plantear 5 conclusiones. Si plantean 3, entonces son 3 conclusiones. Una conclusión por cada objetivo específico, la bibliografía con las normas APA y en términos generales el documento con todo lo que tiene que ver con las APA. Bueno, jóvenes, entonces si no tienen más dudas al respecto, podemos dar por terminada esta sesión. Sigo atento de los aportes en el foro, en el chat, por correo interno. Digamos que esos son todos medios oficiales del curso en los que estoy disponible para atenderlos. La grabación de este CIPA, pues igual se les va a estar enviando entre hoy y mañana, efectivamente por todos esos medios, para que estén atentos también. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad en la próxima web del curso.